Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a Sullivan de Monster Inc. University porque le voy a hacer el suéter. Una disculpa, es que me tocaron el timbre, como se dieron cuenta. Entonces, ay, fue buen día. Entonces, ok. Voy a usar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre que gusten, ya saben. Nada más va a variar un poco el tamaño. Y voy a utilizar el color azul para su cuerpo, que es como azul cielo, pero es que este azul es raro, porque no es como azul, azul cielo, pero está raro, que coincidió, que es el tono del muñeco, con sus motas o puntitos morados. Voy a utilizar el blanco para... A ver, déjenme ver la foto. El blanco es para... Ay, espérenme. Ah, ya, para la chamarra. Es que dije, no trae color blanco. Pero sí, el blanco y este azul es para la chamarra, que voy a hacerle su chamarrita. A ver si me sale, pero quiero hacerlo con la chamarra. Y este cafecito es para las uñas y los cuernos. Entonces, voy a utilizar fieltro blanco y azul para los ojitos. Y voy a utilizar, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Los botones para la chamarra, que son como para chambrita. Es que estoy viendo la foto, pero creo que ya. Entonces, ay, bueno, el relleno. Voy a utilizar un gancho del número 3 y creo que va por ahí. Entonces, espero que les guste, que me salga como lo tengo, como lo soñé, porque lo soñé. Y entonces, voy a ver. Espero que les guste este muñeco y voy a comenzar con los brazos. Sí, con los brazos, que vamos a usarlo, hacer los, deditos aparte. Ok, vean. Más o menos quedó. Yo sé que me faltó lo morado, pero ahorita les voy a decir por qué. Voy a cepillar el muñeco para que se vea como peludito. Entonces pienso poner como pedacitos en morado para que agarre con el mismo pelito del estambre. No se preocupen. Entonces, primero vamos a hacer esto. Hola. Vamos a hacer los dedos. Vamos a tejer 4 dedos. Hago un anillo mágico en la segunda cadena o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 3 y 4. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y con una cadena subo a la siguiente vuelta. Por si no lo menciono, por favor. Entonces hago 3 vueltas. Bueno, llevo una vuelta. Voy a la segunda, hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Ahí está. Y volteo el dedo. Ahí. Así. Sé que cuesta trabajo, pero vale la pena. Luego, en la tercera vuelta voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado y remato. ¿Ok? Entonces, voy a hacer 3 dedos más, pero el cuarto no lo rematen, porfa. El cuarto no lo vayan a rematar porque vamos a unir todo. Entonces,
Vean, lo paso por acá y acá. Entonces, hago 3 más y en el último nos rematamos. Ok, miren, ya tengo los 4 deditos. Y entonces, en el que les dije que no rematáramos, vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro otro dedito, clavo con mucho cuidado sin pasarnos al otro dedo y hago 1, espérame, y 2 puntos bajos. Agarro el otro y hago lo mismo. 2 puntos bajos. Perdónenme, 4 puntos bajos hago. 3 y 4. Y luego aquí me brinco al otro dedito y hago 2 puntos bajos. 1, 2. Y me brinco al otro dedito y hago los 2 puntos bajos restantes. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Entonces, en la vuelta 5, la 4 la tomé como la unión de los dedos, es una vuelta, ¿ok? En la vuelta 5, y sigo la continuidad de la vuelta de los dedos. En la vuelta 5 hago punto por punto, 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Agarro el otro dedito y tejo 4 puntos bajos del dedito. 1, 2, 3, 4 y me voy. Espérame, que se me salió esto. Y me voy aquí al siguiente punto de la manita y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Entonces ya quedaron 20 puntos bajos. Vean. Luego, en la vuelta 7 y 8. No es cierto. Y quedaron 16 porque llevábamos 12 y 4. Entonces, la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Perdónenme si me llego a equivocar. Es que ténganme paciencia. Como lo voy tejiendo, voy viendo, luego me hago bolas, pero son 16 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso, ¿ok? Llevábamos 12 de la manita y 4 del dedito, son 16. Entonces, son 16 puntos bajos, 7 y 8, la vuelta 7 y 8, y los tejo y regreso. En la vuelta 9 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces, y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso.
¿ok? Punto por punto. Cada vez que diga que lo tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video, dejas la indicación que acabo de dar y luego le des play para que sigas con la siguiente indicación, ¿ok? Muchas de las suscriptoras, por lo que veo, anotan el patrón conforme lo voy escribiendo y lo voy contando y ellas lo escriben. Y entonces ya con eso le hacen el patrón escrito. Entonces, estoy pensando si poner los patrones escritos en una sección de membresías y pero yo creo que sí los tendría que cobrar porque yo vivo de que vean mis videos y si no ven los videos, o sea, yo no ganaría nada de dinero para poder comprar mi material, pero estoy pensándole, es que no les quiero cobrar, la verdad no les quiero cobrar, pero no tengo otra forma para conseguir el material para seguir subiendo videos. Pero pues creo que hay personas que sí pagarían para ya tener el patrón escrito. Déjenlo, pienso y a ver qué. Porque muchas no tienen la solvencia como para estarlos pagando y podrían ver el video. O sea, dejaría las dos opciones. Pero voy a pensarlo, ¿ok? No les prometo mucho, pero lo voy a pensar. Entonces tejo de la vuelta 10 a la 18 y regreso. Ok, vamos a ver esto. Ya terminé las dos manitas y entonces vamos a comenzar con las piernas. Voy a hacerlas así. Iba a hacerlo con los dedos, pero no me está saliendo bien. O bueno, no me está gustando. Como que le quito lo tierno. Entonces, ok, vamos a hacer un anillo mágico. Ay, se me fue el gallo. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer, ahí está, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Ok, vean. Y vamos a tejer 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 4 puntos bajos,
2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Los tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Las tejemos. Si estás en la primera piernita, puedes rematar. Si vas en la segunda, no remates. Vamos a unirlas. Entonces, tejen las dos piernitas, la segunda no la rematen y regreso. De la vuelta 10 a la 15, punto por punto. Ok, adivinen qué. Pues resulta que ya había casi terminado el cuerpecito de Sullivan y no me convenció. Entonces lo que voy a hacer unos cambios. Yo se los iré marcando en el video porque no sentí que quedó como muy patoncito. Aquí les dejo una foto de cómo que había quedado y no me convenció. Entonces, de hecho ya les había enseñado el video de que cómo había quedado, pero le voy a hacer una modificación. Entonces, en vez de que sean 15 vueltas en los pies, en las patitas, van a ser 12. No, es que quedó como muy, pues como un muñeco normal y no, las patitas tienen que ser cortas. Entonces, voy a hacerla, le quité 3 vueltas y esas 3 vueltas las voy a agregar en el cuerpo, pero sin aumentos. ¿Se acuerdan que estaba sin aumentos? Sí. Espérenme. Entonces las voy a hacer, pero sin aumento. Las voy a agregar ahí. Entonces, en vez de ser de la 10 a la 15, ahora va a ser de la 10 a la 12. Pero yo se los marco ahí en el video. No voy a repetir el video porque va a ser más tardado. Por eso me he tardado en subir el video. Así estoy, en serio. Estas cosas me suelen pasar porque cuando lo termino ya no me gustó. Entonces tengo que hacer cambios y lo demás va a ser igual. Exactamente igual, el mismo número de vueltas, o sea, nada más que las 3 vueltas van a ser agregadas en el cuerpo azul. En el cuerpo. Porque yo había dicho que era de la 18 a la 29. Y no, va a ser... Ah, pero ¿saben qué? Sí voy a tener que grabar otra vez. Entonces lo voy a grabar para que no haya más confusiones. Ok, había grabado que en la vuelta 16 eran 10 puntos. Ahora no es vuelta 16. Ahora va a ser la vuelta 13. En la vuelta 13 vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago las 3 cadenas, clavo y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Ok, espérenme, esto va acá atrás. Y en las 3 cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. ¿Ok? Y luego vuelvo a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4
y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las 3 cadenas, vean cómo se ve. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego 3 puntos bajos en las 3 cadenas, en los 3 puntos bajos que había hecho en la cadena. Ya están. Y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos da un total de 36 puntos. ¿Ok? Vean. Ahora sí ya me gustó cómo quedó. Ya quedaron más cortitas. Entonces, de la vuelta 15 a la 29 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 36 puntos bajos. ¡Ay! En cada vuelta. Los vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con una cadena. Entonces, de la 15 a la 29, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 30 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 4 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 31 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 32 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 33 voy a hacer punto por punto, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ay, me equivoqué, ahí está. Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a unir los bracitos. Hago 2 puntos bajos y agarro un bracito. Pero aquí va a haber un pequeño, no problema, es hay que fijarse de las manos. Ok, esta va así. El dedo gordito tiene que ir hacia al frente. Entonces la parto a la mitad y la uno. Es 1, 2, 3, 4 puntos. Y vean. ¿Ok? Luego tejo 8 puntos bajos. Va
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a unir el otro brazo, ¿ok? Pero acuérdense, el dedo gordito tiene que ir al frente. Entonces parto a la mitad y clavo. Y 1 por 4 puntos. Va 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y vean. Luego tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ya va quedando, ¿ok? Ahora, vamos a la vuelta 35. Voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. 1, 2 y una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 36 y 37 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Y voy a dejar estambre para pegar la cabeza. Aún no sé cómo hacer la cabeza, ¿verdad? Pero yo voy a dejar estambre. Ok, entonces me van a preguntar, ¿y las manchitas? Ahorita. Estaba pensando en coser las manchitas. ¿A qué me refiero? Al momento de cepillar no se va a notar. Entonces, pensé en coser así. Vamos a hacer el nudo. Y esto sí es de libre albedrío. Entonces, escondo este. Y vamos a hacer manchitas. ¿Ay? Así. Sin apretar. Entonces, vean. Ay, ahí, espérenme. Ahí está. Y voy a hacer como punto de cruz, pero de tal manera que abarque algo de todas las vueltas. Y vean, y me subo y hago otra manchita aquí. Así. Y aquí también, y cruzo, y ya quedó una. Entonces, voy a rematar aquí. Y clavo y me voy para otro lado. Y así le voy a hacer, ¿ok? Van a decir que se ve feo, pero cuando cepillemos eso va a desaparecer. Entonces, hagan así sus manchitas como ustedes gusten. O sea, me refiero al tamaño, ¿no? Y entonces con eso vamos a rellenar las manchas que necesitamos. ¿Ok? Entonces, hagan esto. Ahí está. Y luego hago aquí arriba.
y así. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Voy a rematar. Si se fijan, aunque me manden a otro lado, voy a rematar. Tengo que rematar para que en el momento del cepillado no haya problemas. ¿Ok? En este caso ya se acabó el estambre y entonces corto y así hago varias manchas. ¿Ok? Hasta en los brazos, porfa. Menos en las manos. O sea, aquí pueden ponerla, aquí. Pero por dentro no. ¿Ok? Ok, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya terminé de llenar de morado. Entonces, voy a cepillar. ¿Ok? Se les va a salir tantito el morado, pero no importa. Porque conforme van cepillando, va agarrando con el azul. Y vean. ¿Por qué lo estoy haciendo antes de que ya esté unido el muñeco? Por si hay que mover el relleno, lo vamos a volver a mover. ¿Ok? Entonces, y vean. Y así lo vamos a ir cepillando. Y vean cómo va quedando. Creo que no luce mucho en la cámara. A ver, así. Entonces, lo hago. Todo lo cepillo. Y en los brazos hay que poner también morado. Entonces, necesito hacer esto. Lo hago y regreso. Tienen que cepillarlo suave pero duro. Y vean. ¿Vieron? Y vean cómo se va viendo el morado. Entonces, vean. ¿Sale? Entonces, lo sigo cepillando y regreso. Y vean, aquí quedó el resultado. Vean. Ok, entonces, creo que ya quedó. Si lo quieren más peludito, pueden ir cepillando más. Ahí está. Ahí está. Ya lo volvió a rellenar más. Porque sin querer se va moviendo el relleno. Entonces, vean. Quedó bonito, ¿ah? Entonces vamos a hacer la cabeza. En serio que valió la pena la desbaratada de muñeco. Porque ahora sí me convenció. Ahora sí me convenció. Nos faltan las garritas, las uñitas en manos y en pies. Pero eso va a ser al último. Entonces, vamos a hacer la cabeza. Ok, para la cabeza vamos a ver. Voy a empezar con 3, 4, 5 cadenas más una. Y en la primera cadena, en la segunda cadena voy a tejer un punto bajo. A partir de la segunda cadena empiezo con 2, 3, 4 puntos bajos. Y en la última cadena voy a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Y luego tejo 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Me dieron 12 puntos bajos. Luego en la segunda vuelta voy a hacer 1, no es cierto. Voy a tejer un aumento, luego tejo 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 1, 2, luego 1, 2, 3,
4 puntos bajos, y hago un aumento, no, 5 puntos bajos, un aumento. Ajá, aquí está, y cierro. Ok, y me va a dar un total de 1, 2, 3, 4, 16 puntos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un aumento, luego 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, luego 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento y un punto bajo, y cierro la vuelta. Ok, ay, espérenme. Y nos va a dar un total de, espérenme, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 26 puntos. 2, 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Pero espérenme. No son 6 veces. 2, 3, 4 y el aumento. Creo que son 5. 1, 2, 3, 4 y el aumento. A ver, son 1, 2, 3 y 4. Son 4 veces. Ok, entonces 4 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Ok. En la vuelta 7 y 8 voy a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Gracias por su paciencia. Es que como lo estoy tejiendo, lo voy haciendo mientras voy tejiendo el patrón. Entonces, a veces sí como que le estoy pensando y mi cerebro luego me falla en las cuentas, pero ya vieron. Entonces, 7 y 8, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Ok, 3 y un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Ok, lo tejo, dejen marco porque siempre me pierdo. Y regreso. De la 10 a la 15, punto por punto, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución.
6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. A ver, en la vuelta 16 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 18 vamos a hacer un punto bajo, ahí está, una disminución, 6 veces, ok, y nos va a dar un total de 12 puntos. Ya voy rellenando la cabecita. Ay, espero que me salga como tengo planeado, porque si no, otra vez a desbaratar. Pero creo que sí me está gustando. Y tiene que ir la cabeza como muy en proporción al muñeco, ¿ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 19 voy a hacer 6 disminuciones, ¿ok? Las tejo y regreso. Dejen un poco de estambre, vamos a rematar y dejamos estambre para coser. Ya está la cabeza y sí me quedó en proporción. Pensé que no iba a quedar, pero sí. Sí quedó en proporción. Ahí está. Ok. Ahora, dejamos estambre. Remato. Y vamos a cerrar el puntito. Este circulito. Ya saben, Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a cepillarlo antes de pegarlo. ¿Ok? Entonces, después pondremos los cuernos. Pero espérenme. Espérenme. No, aquí no lleva manchas. ¿Y saben qué? Me acaba de pasar ¿cómo dicen? El mal de... El mal de Mandela. Porque yo pensé que la pancita tenía manchas. Y no tiene manchas en la pancita. Todo esto es en azul. Bueno, si ustedes gustan, vean. Entonces, vamos a cepillarlo. Lo cepillo y regreso. Ok, igual. Así. Con el cepillo de... Dice mi esposo, dile que es el cepillo del perro. Me dio risa. Bueno, es un cepillo para peinar a perros, ¿no? Pero entonces lo cepillamos y regreso. Ok, miren, de aquí no lo cepillé porque va aquí pegado. Entonces, voy a hacer esto. Voy a agarrar en la vuelta, ya no se ve, como en la cuarta, quinta, y voy a hacer esto. Voy a ir uniendo la cabeza. Y vean. Aquí voy a tratar de que se agache para que se vea bonita la cara. Entonces, voy a unir
así, punto por punto, pellizquito y un punto, pellizquito y otro punto. Por eso no cepillé abajo, porque no tiene caso. Si cepillaron, no se preocupen, hagan lo mismo. Ahí está. Y aquí. A ver, ojalá sí se vea. Ahí está. Y aquí remato. ¿Ok? Y lo voy a pasar para la parte de aquí enfrente, del cuello. Miren, aquí. Voy a agarrar la barbilla, 3 puntos, y la voy a bajar. Vean. Y lo paso aquí, en el pecho. Y otra vez. Para que quede abajo la cabeza. Entonces, remato. Otra vez remato. Y lo mando a otro lado. Y vean. Entonces ya quedó. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se ve hermoso. Ok, voy a hacer las uñas y los cuernos. Entonces, ok, vamos a agarrar el color cafecito. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en los dedos. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Voy a tejer en la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Y la segunda vuelta la voy a tejer punto por punto otra vez. Entonces es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y volteo el tejido y lo cierro. Aquí. Y ya quedó la uñita. Estas las voy a pegar con silicón líquido, porque están muy pequeñitas. Entonces las voy a pegar. Y vamos a hacer, a ver, espérenme, dejen, veo cuántas lleva cada. Ok. Vamos a tejer, son 3 en cada pie, son 6. Y son 4 en cada mano. Vean, no, en las manos quedan muy grandes. Entonces nada más vamos a tejer las 3 en cada pie. Y aquí voy a coser, nada más como ficticia las uñitas. ¿Ok? Entonces, las tejo y regreso. Ok, miren, ya las pegué. Terminan y ya en la basecita le ponen silicón y ya nada más las pegan. Y vean. Las patitas. Rapidín, rapidín, rapidín. Abajo. Rapidín, rapidín, rapidín. Abajo. Ok. Es que así dice en la caricatura. Entonces, vamos a ver, los ojitos. Bueno, los cuernos. Los ojitos los estoy pensando cómo hacerlos, porque adivinen que llevan párpados, pero voy ahorita a pensar en eso y ver cómo se ven. Voy a dejar que se sequen tantito las patrullinas, las patitas. Y vean,
Entonces, vamos a hacer esto. Los cuernos. Los cuernos vamos a aplicar el mismo principio, pero vamos a hacer, ¿qué serán? 4 vueltas. A ver, espérenme. 2 cadenas o un anillo mágico, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Cierro la vuelta. Y luego subo con una cadena y hago de la 2 a las 5, no, a las 5 o 6, a la vuelta 6, punto por punto, ¿ok? Son 4 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, dejen volteo esto, lo tejo y regreso, ¿ok? Entonces sigo tejiendo hasta la vuelta 6 y regreso. Ok, siempre sí le hice 5 vueltas nada más y voy a poner aquí el cuerno. Oye, espérenme, es que no sé cómo hacerle para que ustedes vean cómo lo uno, pero es casi lo mismo, o sea, es pellizquito abajo, pellizquito arriba, y hice 5 vueltas nada más, pero lo voy a indicar en el video. Es que la 6 se me hizo ya como muy exagerada, entonces vean, aquí. Entonces voy a rematar y ya, ok. Y así pego el otro cuernito. Lo estoy pegando casi en donde empecé la cabeza, pero ahí sí le calculan. Y así, pego el otro y regreso. Adivinen que se me había olvidado la cola. Ahorita mi esposo me dijo, se lo enseñé y me dice, ay, te falta el rabito. Y yo, ay, sí es cierto. Entonces, ok, vamos a hacer la colita de Sullivan. En la cola vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Va 1, 2. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. Ok, vean, ya voy en la última. A ver, y cerramos la vuelta. Ok, a ver, ahí está. Luego vamos a tejer una vuelta de 9 puntos, punto por punto. Ok, ahí está. Y cierro la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 a las 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso, ¿ok? Punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento.
6 veces, no, 3 veces, perdónenme, 3 veces, y nos va a dar un total de 15 puntos. Ok, vean, ya voy en la última. 1, 2, 3 y el aumento. Ok, y entonces lo cierro. De la vuelta 9 a la, ¿qué será? A la 12. A ver, espérenme. A la 15, vamos a hacerla a la vuelta 15. Ok, espérenme. De la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y luego 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, de la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar. Espérenme, ahí está. Ok. Punto por punto de la 17 a la 20. Entonces, son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. En la vuelta 21 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Lo vamos a hacer 4 veces. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Ok, miren, ya quedó. Ahora sí ya quedó. Y entonces vamos a peinarla. Voy a peinarla antes de pegarla. Es más, voy a rematar. Voy a dejar estambre para unirla. Y entonces lo voy a cepillar. Y regreso para hacer los picos. ¿Ok? Ok, miren, ya la barrí, ya la cepillé. Y entonces voy a unirlo aquí, en la última vueltecita del cuerpo. Entonces, la parte que es puntiaguda, que es donde puse los aumentos, va hacia arriba, ¿ok? Entonces, voy a unirla así, punto por punto. La uno y regreso, ¿ok? Y tiene que ir en el centro. Miren, ya me estoy yendo chueca. Entonces, va así. La uno y regreso. Ok, estoy haciendo los piquitos. Voy a hacer 5 picos. Entonces, voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, luego cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un punto bajo, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos.
Cuando me tardo en hacer de subir videos porque estoy haciendo el muñeco y estoy haciendo el patrón. Entonces a veces me tardo un poco porque no me sale, como esta fue la ocasión. Así que porfa les pido que me tengan paciencia porque sí me tardo, pero vale la pena. En la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos. Lo termino, rematamos y ya. Voy a pegar con silicón líquido. Sí, es que a veces no me salen a la primera. Entonces, a veces como que hasta yo me sorprendo que me salgan a la primera porque es como decir estoy muy iluminada. Y entonces me salen rápido. Pero en esta ocasión, ¿no? Es que era difícil. Es difícil el muñequito. Y lo hubiera hecho como muchas lo están haciendo, con cara redondita y la pancita y todo. Y no, yo trato de que se parezca un poquito más. Este fue mi reto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar con silicón líquido los picos. ¿Cómo le hago? Igual que en las uñas. Así, miren. Así le hice a las uñas y lo pegué. Lo embarro en las orillas y lo pego. Uy, creo que con 4 hubiera alcanzado bien. Sí, con 4. Ay, bueno. Entonces ahorita les pongo que es con 4. Miren, ya quedó. Entonces, las trato de que se toque bien y lo dejo secar. Y vean. Entonces, vamos a hacer la chamarra. Ok, vamos a hacer 30 cadenas más una. Y bueno, perdón, vamos a agarrar el azul rey, que ahí siempre se me olvida. Siento como que ya les dije y no. Voy a agarrar el azul rey. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, la vuelta 1, ¿ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto, 30 puntos bajos. En la vuelta 2 voy a hacer esto. Voy a cambiar de color a color blanco. Entonces subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. 2, 3, 4. Ay, perdón, se me borró. En la vuelta 3 vamos a cambiar a color azul y vamos a tejer punto por punto en color azul. ¿Ok? Es el cuello de la chamarra, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 5 cadenas, digo una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y hacemos 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Clavo aquí y tejo 7 puntos bajos más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 2, 4, 6, 7 y una más son 8. 8 puntos bajos tienen que quedar en medio. Luego otra vez 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clavo y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ya quedó. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 30 puntos bajos. Pero vamos a hacer esto. Va 2, 3, 4,
y 5. Y tejo 7 puntos bajos en las cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. ¿Ok? Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra vez tejo los 7 puntos bajos en las cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, ahí está, 6, 7, 7 y 8. No, 7. Y luego vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 30 puntos bajos. Ok, vamos a tejer de la vuelta. Espérenme. De la vuelta 5 a la 14, punto por punto. ¿Sí? No hay pierde. Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto de la vuelta 5 a la 14. A ver, espérenme. Ahí está. La marco porque me pierdo. Lo tejo y regreso. Ok, hice una modificación hasta la vuelta 13 y en la vuelta 14 voy a tejer punto por punto, pero en color blanco. Lo voy a anotar en el video para que ustedes no se pierdan. Y entonces tengo que tejer en color blanco esta vuelta y la vuelta 15 va en color azul y va punto por punto. Entonces tejo las dos vueltas, una en blanco y otra en azul y rematamos. ¿Ok? Y entonces casi ya está la chamarra. Ok, miren, ya voy a hacer la chamarra. Entonces, vamos a hacer con el estambre blanco una orejita. Voy a hacer una cadena sin soltar las puntas. Yo jalo y se hace esto. Entonces, voy a clavar aquí, en este hoyito, y voy a tejer ahí una cadena y un punto bajo. ¿Ok? Y voy a rodear. Y van a darme 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Si me hicieron falta es porque me brinqué a un lado, pero procuren que sean 18 puntos bajos para que sea lo mismo de un lado que del otro. ¿Ok? Entonces me faltó uno. A ver, aquí haber sido. Es uno aquí. Entonces, déjenlo, intento hacer, pero créanme, son 18 puntos bajos que me salieron en la otra manga.
Entonces, y lo hago aparte para que ya no haga tanto espacio de video, porque ya me fui a más de 1 hora. Entonces, aquí llevo 1, ok, sí salieron los 18, pero sí tuve que hacer en el último hoyito un doble punto. Entonces, traten de adaptarlo a que sean 18 puntos bajos. Luego, de la vuelta 2 a la 11, van a tejer punto por punto. 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 2 a la 11, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer esto. Voy a cambiar el color azul y voy a tejer punto por punto. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. En color azul. Ya casi terminamos. Es muy importante que vean todos mis comerciales, porque con eso me ayudan a que me pague YouTube. Sí cuentan las reproducciones de video, pero me vale más los comerciales. Ojalá me hicieran el favor de ver los comerciales completos, y eso me ayudaría muchísimo para que YouTube me diera un pago por esos comerciales, y así yo sacar dinero para los materiales de los amigurumis. Sí les pediría mucho esa ayuda, porque sí, ahorita la cosa está muy difícil, y entonces necesito sacar el dinero de aquí de YouTube para poder pagar el material. Ok, en la vuelta 13 cambio a color blanco y hacemos exactamente lo mismo. Punto por punto, lo tejo, cambio a color azul, tejo la vuelta también punto por punto y regreso. Ok, entonces vean, voy en la blanca y luego lo cambio a azul y regreso. Ok, vuelta 14, que es la última, voy a cambiar a color azul, hago lo mismo, punto por punto, lo remato cuando termine y ya quedó la chamarra. Voy a ver si le hago el símbolo de Monster con fieltro, y necesito ver si tengo fieltro azul cielo, pero ojalá tenga un pedacito para los párpados de los ojos. Entonces, miren, ya casi termino y ya quedó la chamarra, para que vean cómo quedó. Ay, una disculpa, no sé qué le pasó al celular, que se paró de grabar y ya no me dejó que grabara lo de las cejas. Las cejitas son 6 cadenas más una, no, 6 cadenas, y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 5 puntos bajos. Espérenme, ay, que hasta, no sé, me dio coraje porque no me lo grabó nada. Ay, mire, y agarré unos botones y los pinté. Entonces pegué las cejas de una a la otra, y la nariz la traté de hacer como siempre, pero no me salió. Entonces hice un triangulito y la voy rellenando. Y la boquita. Ay, una disculpa. Ay, es que no sé, de repente no quiere grabar el celular. Se me trabó, como que iba a entrar una llamada y se trabó. Ay, no. Y no me di cuenta hasta ahorita. Y hice la M que lleva en la chamarra. Ay, una disculpa por lo del final, de que no salió lo de las cejas y todo eso.
No me convenció mucho la boca, pero creo que yo se la voy a quitar porque no me gustó. Espero que les haya gustado. La sudadera, vean, le puse la M de Monster University. Espero que les haya gustado. Se quita la chamarra. Mide 24 centímetros de alto. A mí me encantó el muñeco en sí. De veras que sí, fue algo que la verdad no pensé que me saliera la cola. Pero sí, creo que lo logré. Espero que les haya gustado. Regálenme un lindo comentario, una manita arriba y porfa, vean los comerciales. Eso me ayuda muchísimo. Espero que nos veamos en el siguiente tutorial. Bye.